tarde, amados hermanos, quiero hablarles bajo el tema ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Alguno de ustedes está pasando algún sufrimiento en este momento? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento nos toca cruzar desiertos, nos toca padecer dolores, nos toca pasar cualquier tipo de afrenta. Y mucha gente se hace esa pregunta: ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite que pasemos ciertas cosas? ¿O por qué Dios permite que suframos ciertas situaciones? Muchos se hacen esta pregunta, y incluyendo los cristianos, los hijos de Dios. Cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, aunque no lo digamos, pero se nos cruza por la mente y pensamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me hace pasar por todo esto? Y esa es la pregunta la cual la palabra de Dios nos va a ayudar a responder. Aunque hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan al respecto, vamos a ver solo algunos. Pero yo quiero que usted esté muy atento, no cierre su Biblia. Y si usted no trajo su Biblia, por favor, lea los versículos que van a aparecer en pantalla, para que usted no vaya a decir la hermana dijo, sino que diga la palabra de Dios dice o escrito está. Porque Dios tiene una respuesta para cada una de nuestras interrogantes. Y no solo para nosotros, para el mundo también. Porque el mundo es el que más cuestiona a Dios cuando pasa por diferentes situaciones. Así es que vamos a ver a la luz de la palabra dónde está Dios cuando nosotros sufrimos. Y lo vamos a ver desde dos perspectivas. Desde una perspectiva general, hablando del mundo de afuera o del mundo en general, los del mundo, los de afuera, los que no han conocido a Dios y nosotros, y desde la perspectiva cristiana, nosotros como hijos de Dios. Así es que le voy a pedir que me ponga mucha atención y que lea su escritura para que juntos conozcamos y entendamos. Y si usted es de esas personas que igual que yo se hacía esa pregunta, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Hoy espero que el Espíritu Santo le dé la respuesta a su pregunta. Amén. En términos generales, amados hermanos, la gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Aunque sabe perfectamente dónde está. Pero la pregunta que el mundo se hace, lo hace de un modo sarcástico, como queriendo culpar a Dios de su situación o de lo que está viviendo. Pero yo quiero decirle en esta tarde, para empezar este mensaje, que Dios no creó el dolor ni el sufrimiento. Dios no quería que usted pasara por ningún dolor. Dios no quería que usted pasara por ningún valle de sombra. Dios a usted no lo creó para sufrir. Dios no es el culpable de lo que el mundo está padeciendo. ¿Por qué razón? Porque Dios creó un mundo perfecto, un mundo bueno. Y si usted no me lo cree, vámonos a la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 22. Lea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a estar viendo mucha Biblia, así es que usted, por favor, ponga mucha atención. Capítulo 1, verso 22, dice la palabra del Señor así. ¿Lo tiene? Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense todas las aves. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Y vamos a leer
Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree entre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era. ¿Cómo era lo que Dios hizo? Bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. El propósito de Dios era crear al ser humano para que administrara la tierra, para que se enseñoreara de toda la creación de Dios. En el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, donde usted encuentra la historia de la creación, usted ahí no va a ver sufrimiento, usted ahí no va a ver dolor, usted va a encontrar un mundo perfecto. Amén. ¿A cuántos les hubiese gustado vivir ahí? A muchos, a todos nos hubiese gustado ahí, porque no es fácil, amados hermanos, tener que estar enfrentando todo lo que enfrentamos en este mundo, cuando la historia pudo haber sido diferente. Era todo perfecto, era todo bueno. El Espíritu de Dios, o Dios mismo, descendía, dice la historia, y convivía con el ser humano, tenían una relación, platicaban, se paseaba, dice la palabra del Señor, en el huerto, y conversaba con aquella pareja, tenían una relación. Y no sabemos la historia, no sabemos cuántos años pasaron, no sabemos si ya tenían hijos, no sabíamos cuánto era la población que existía en ese momento, pero había una pareja, los primeros que Dios creó, a los cuales Dios les había dado instrucciones: gobernar la tierra, administrar la tierra, cuidar la tierra, trabajar en ella. Pero no había un trabajo con dolor, era un trabajo con satisfacción, era parte del sistema que Dios había creado para el ser humano. Amén. ¿Qué pasó entonces? ¿A dónde nació el dolor? Vamos a ver qué dice Génesis 3, 7 al 13. Algo tuvo que haber sucedido ahí para que ese mundo bueno y perfecto que Dios había creado cambiara. ¿Qué dice el verso 17, el verso 7 del capítulo 3? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuero y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Y qué hizo? Porque tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué cambió el sistema de Dios por lo que ahora nosotros conocemos como el sistema del mundo? La desobediencia del hombre, la desobediencia del ser humano hizo que aquel paraíso, que aquel lugar donde era todo bueno, se fuera transformando en dolor, en amargura, en tristeza. ¿Por qué? Porque alguien se infiltró, y ese alguien era la serpiente, que era astuta, y la Biblia en Apocalipsis le llama serpiente antigua, diablo o Satanás. A él no le parecía lo que Dios había creado para el ser humano, tuvo envidia del hombre y quiso destruirlo, seduciéndolo a que desobedeciera a Dios y lo cambiara. Satanás nunca le dijo al hombre: si comes de este fruto vas a sufrir. Nunca le dijo: si comes de este fruto te va a ir mal. Nunca le dijo: si comes de esto vas a perder lo que Dios te ha dado. El mensaje de Satanás fue: con que Dios te ha dicho. ¿Sabe Dios que el día que comas vas a ser igual a Él? ¿Para qué quería el ser humano ser igual a Dios si ya Dios lo había creado a su imagen y semejanza? O sea, el mismo mensaje que Dios ya había dado, el enemigo lo trastornó y cayó el ser humano en la mentira, en el engaño, utilizando una versión trastornada de lo que Dios le había dicho al hombre. Él había sido creado a su imagen y semejanza de Dios. Él ya no necesitaba ser como Dios, él ya era como Dios. Pero llegó la serpiente astutamente y le dice: ¿sabe Dios que el día que comas serás como Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en el engaño? No te va a pasar nada. ¿Qué? ¿Una canita al aire? No es nada. Dios sabe. Ya han oído esa frase, ¿verdad? Dios sabe. Dios sabe que vas a perder el cielo, amado hermano, si caes en pecado como Adán perdió el jardín del Edén. Dios sabe que vas a caer, amados hermanos, en ese pozo profundo si tomas, aunque sea un mínimo de atención a lo que el enemigo está hablando a tu vida. Dios sabe que si tú no estás listo, si no estás preparado, si no estás instruido en la palabra de Dios, corres el peligro de perder lo que Dios te ha dado hasta este momento por una voz de astucia que se llega a tu vida diciendo: Dios sabe. O la serpiente dijo: ¿sabe Dios? Dios sabe. ¿Sabe Dios que la paga del pecado es muerte? Y que si Dios hasta aquí nos ha dado vida, Él, el enemigo, quiere verte muerto. Porque la obra de Satanás es destruir toda la obra de Dios desde el principio de la creación. Dios no creó el mundo para que trajera dolor a nosotros. Dios no creó el mundo para que nos diera sufrimiento. Dios creó el mundo para tener una creación perfecta, una relación con el ser humano, para que nosotros viviéramos en un lugar perfecto. Pero el enemigo, con su astucia, logró robarle al hombre aquel lugar que era en gran manera bueno. Y lo único bueno que Dios ha hecho en tu vida hoy, Él también te anda buscando con la misma astucia para robarte lo que Dios ha hecho contigo ahora. ¿Cuántos, amados hermanos,
en algún tiempo le sirvieron a Dios? ¿Cuántos en algún momento fueron grandes instrumentos en las manos de Dios, pero que ahora usted los va a ver allá afuera? ¿Sabe por qué? Porque Satanás con su astucia les engañó y ahora andan allá arrastrados en el mundo, sufriendo toda clase de perjuicios, porque descuidaron la voz de Dios y le pusieron atención al enemigo. Y ahora que están allá en el mundo, ahora que están allá sufriendo, ahora que están allá padeciendo, sabrá Dios que, ¿saben a quién le echan la culpa? A Dios. Y se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió? ¿Dónde estaba Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Sabe usted dónde estaba Dios cuando ellos pecaron? Ahí, en el huerto. Lo acabamos de leer en el verso 3. Dice que aún después que el hombre había pecado, aún después que el hombre había fallado, Dios descendió una vez más y lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía. Le está preguntando, le está dando la oportunidad. ¿Dónde estaba Dios cuando el ser humano pecó? En el mismo lugar. Dios no se mueve, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Él no hay sombra de variación, amado hermano. Él no deja de amarnos porque nosotros fallamos. Él sigue ahí a la par nuestra, esperando que nosotros vengamos a un arrepentimiento. ¿Dónde estás?, le dijo Dios a Adán. ¿Dónde estás? Y la respuesta de Adán, ¿cuál fue? Vi que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Qué causa el pecado en el ser humano? Cada vez que alguien peca, ¿qué es lo primero que hace? De todos modos, ya pequé, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y se van. Se ven descubiertos, se ven desnudos, se ven que el pecado los ha puesto en evidencia y en lugar de oír la voz de Dios que le dice, ¿dónde estás?, ¿cuál es la actitud? ¿Para qué? Ya me voy. Tuvo miedo y se esconde. Allá viene el hermano que no me vea y se esconde. Allá viene el líder que no me vea y se esconde. Oh, mi pastora. Y Dios, ¿tú crees que Dios no sabe dónde tú estás? ¿Tú crees que Dios no vio lo que tú hiciste? Pero el pecado te acusa, te exhibe públicamente y la vergüenza, en lugar de acercarte a Dios, te aparta de Dios. Pero Dios no se mueve de su lugar. Dios sigue ahí esperando que tú le des una respuesta a su pregunta. ¿Dónde estás? Dios no se mueve, Dios no se va porque usted falle, Dios no se va porque usted peque, Dios no se va porque usted se equivocó, Dios se queda ahí. ¿Dónde está Dios cuando nosotros fallamos? Allí mismo donde usted pecó, allí mismo usted puede doblar rodillas, allí mismo usted puede reconciliarse con Dios. Amados míos, dice la palabra, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. No es excusa para que usted repita la historia de Adán y se esconda y huya de Dios. Porque Dios, amados hermanos, no se sorprende con nuestras fallas. A Él le pesa en el corazón, pero Dios no lo va a obligar a estar donde usted no quiere estar. Es decisión suya acercarse a Dios o huir y esconderse. Al final, ¿quién es el que sale perdiendo? Nosotros. Dios sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono, pero nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Dios está a la par tuya, Dios está allí mismo donde tú fallaste, allí mismo Él se encuentra con los brazos abiertos, esperando que tú digas, perdón,
Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, como lo hizo el hijo pródigo. Pero nosotros el mundo en lugar de reconocer que ha fallado, ¿qué hace? Se aparta, se aleja, se esconde y huye, como lo hizo Adán. Veamos qué dice el verso 9 una vez más. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Usted que me está viendo y que está fuera de la iglesia, que se ha apartado de Dios, Dios le sigue preguntando, ¿dónde estás? Pero no para señalarlo, no para culparlo, sino para redimirlo, para salvarlo, para rescatarlo. ¿Para qué? Para librarlo de la condenación eterna, para devolverle lo que el enemigo le robó. Amén. Dios sigue llamando al ser humano, Dios sigue llamando a su creación. Dios no nos desechó, Dios no nos despreció porque fallamos. Dios sigue dándonos la oportunidad, Dios sigue aquí. Nosotros somos los que lo hemos dejado a Él de lado. Amén. Hoy en día, hermanos, el mundo sufre mucho dolor, mucha injusticia. Mucha gente rechaza el llamado de Dios porque el mismo dolor, el mismo sufrimiento ha endurecido el corazón de las personas. Porque no quieren entender que no es Dios el culpable de su dolor, que no es Dios el que provocó que su sufrimiento. Es la paga del pecado que cambió al mundo perfecto por un mundo lleno de dolor, de injusticia, de muerte y de maldad. El ser humano tiene en su mano la oportunidad de decidir, ¿me quedo en el mundo sufriendo el dolor o busco a Dios? Pero ¿cuál es la respuesta del ser humano? Veamos qué dice San Juan 3, 19 y 20. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino, pero ¿qué hizo el hombre? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa? Aborrece la luz y no viene a luz, porque sus obras el ser humano sin Dios siempre está inclinado hacia el mal, porque su naturaleza pecaminosa lo inclina siempre hacia el mal. Y mientras, amados hermanos, nosotros estemos en este plano natural, mientras nosotros estemos en esta tierra, el mundo allá afuera sin Dios nunca va a dejar de sufrir. Entonces, cuando ellos se preguntan, ¿dónde está Dios mientras estoy sufriendo? Pero usted va y le presenta el plan de salvación, ¿qué le dicen? Sí, pero no. Porque están sufriendo, están padeciendo y el dolor, en lugar de atraerlos a Dios, les endurece el corazón y lo rechazan. El libro de San Juan dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe qué? ¿Cuáles son algunas versiones que yo he escuchado? Es que los evangélicos ya no hacen esto. Es que los evangélicos prohíben esto. Es que los evangélicos... Amado hermano,
no saben lo que significa el verdadero evangelio, no entienden lo que realmente Dios tiene preparado para su vida, porque están demasiado agarrados al mundo, porque están tan arraigados su corazón hacia lo malo, que rechazan la luz y aman más las tinieblas. Y después allá afuera se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Pero les quiere usted hablar del amor de Dios, ¿y qué hacen? Rechazan la luz porque aman más las tinieblas. Entonces, amados hermanos, ¿es culpa de Dios que el mundo esté sufriendo? ¿Es culpa de Dios que allá afuera la gente esté sufriendo? ¿Es culpa de Dios? No, por supuesto que no. Dios no quiere que nosotros, Dios no quería, Dios no quiso que nosotros viviéramos en este mundo. Él creó para nosotros algo bueno, pero nosotros lo transformamos. Y ahora que tenemos la oportunidad de vivir una vida diferente, dice la palabra de Dios que rechazaron la luz y amaron más las tinieblas. Dios no va a obligar a nadie a que le ame. Dios no va a obligar a nadie a que cambie. Dios nos abrió una puerta. A Dios le pesó en su corazón que el ser humano desperdiciara la oportunidad de vivir en un paraíso. Pero con todo y eso no lo condenó. Nos amó y nos dio una oportunidad y nos dio una esperanza y nos dio una puerta grande que se llama Jesucristo, para que todo aquel que en Él entre alcance la salvación. Amén. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. A Dios nada le costaba, amado hermano, bueno, esta gente no quiere entender, esta gente no quiere nada, y crear un mundo nuevo. A Él no le costaba nada. A Él no le cuesta sujetar a la creación y decir, ahora me vas a adorar sí o sí, ahora me vas a servir sí o sí. Pero dejaría de ser misericordia. Y Dios es un Dios de amor. Cuando usted obliga, amados hermanos, las cosas, eso no es amor, eso es tiranía, eso es obligado. ¿Y quién ama por obligación? ¿Hay alguna pareja feliz que ama porque lo tienen obligado a estar ahí? Eso no es felicidad, amados hermanos. Pero cuando usted en su corazón nace, cuando usted decide buscar a Dios, cuando de usted nace el deseo, ya no quiero seguir en tinieblas, ya no quiero seguir en este mundo, voy a buscar a Dios. Eso se llama libre albedrío. Usted decide, usted escoge entre la luz o las tinieblas. Deuteronomio capítulo 30, verso 15, ¿qué dice? Verso 15 y verso 19. Oiga lo que dice. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que hoy os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. ¿Pero qué hace el ser humano? Libre albedrío. No esté culpando a Dios cuando usted esté pasando por diferentes problemas, porque lo que usted está viviendo es la consecuencia del pecado de este mundo. Y para que eso cambie, amados hermanos, somos nosotros los llamados a transformar las tinieblas en luz. Amén. ¿Puede Dios cambiarlo? Claro que puede. De hecho, lo va a hacer un día. Esto no se acaba aquí así por así.
Él nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, pero no todavía. Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, vamos a seguir viendo la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia. Todo el sufrimiento que hay en este mundo es a causa de el pecado. Pero ¿dónde está Dios? Aquí, al alcance de una oración, al alcance de un corazón contrito y humillado. Que usted no lo vea, esa es otra cosa. Pero Dios no se ha oído, Dios no se ha movido. Dios sigue aquí esperando que usted doble sus rodillas, doble su corazón y se acerque a Dios. Amén. Entonces, ¿dónde está Dios cuando el mundo sufre? Al alcance de una oración. Amén. La siguiente pregunta que Dios se hace, que el mundo se hace es: ¿y si Dios es bueno? ¿Y si Dios nos ama? Entonces, ¿por qué permite que haya tanta violencia y tanta guerra? Y mueran tantos niños y tanta gente inocente. ¿Le han hecho esa pregunta a usted? ¿Ha oído o quizás usted se ha hecho esa pregunta? Si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿por qué Dios permite? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vámonos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón del hombre pecador. ¿Es culpable Dios de la guerra? No, amado hermano. Las guerras vienen porque el hombre sin Dios es un ser humano malo. Un corazón, amado hermanos, creado por la mano de Dios, creado y diseñado a la imagen de Dios, solamente lo satisface Dios. ¿Por qué hay guerras, amados hermanos? Porque los seres humanos están allá afuera en busca de poder, en busca de manipulación, en busca de llenar esos vacíos que hay en sus vidas. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre ustedes? Aquí dice entre vuestros miembros, pero yo lo estoy poniendo entre ustedes. ¿De dónde viene la guerra? De las envidias. ¿De dónde viene la guerra? De las codicias. ¿De dónde viene la guerra? De la falta de paz que tienen en su corazón. Andan buscando llenar esos vacíos, andan buscando llenar ese corazón, pero no lo van a encontrar, amados hermanos. Y en su sed de maldad, en su sed de venganza, en su sed de poder, amados hermanos, arrastran con personas inocentes, arrastran con niños inocentes, arrastran con todo lo que se les pone en el camino. ¿Y dónde está Dios en medio de la guerra? Ahí mismo en el libro de Santiago capítulo 3 verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. ¿Y de dónde vienen las guerras entonces? Léalo, amados hermanos, no sé si todavía está ahí. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dios no creó la guerra.
sino terrenal, animal y ¿quién creó la guerra entonces? Tiene miedo decirlo, pero ahí está escrito. ¿Dónde está Dios, amados hermanos? En el mismo lugar. Dios no se ha movido. Al contrario, Él está listo, pendiente para defenderlo a usted, para pelear por usted, para que la guerra que enfrenta el mundo allá afuera no le afecte a usted en gran manera y Él pueda salir a su defensa. Salmo 46, 8 y 11 dice así: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta lanza y quema carros de fuego. Eso es lo que hace Dios en medio de las guerras, amados hermanos. Dios no creó la guerra. Cuando le pregunten a usted, ¿y por qué permite la guerra? Es que hay un libre albedrío y la guerra no la produce Dios. La permite porque el ser humano la creó, porque Él se la inventó, porque Él quiere hacer guerra para sentirse poderoso. Pero si Dios quiere, esa guerra va a prosperar. Porque por muy carros de fuego que tengan, por mucho armamento grande que tengan, ¿qué son ante las manos de Dios? Y si no, vea las noticias que están aconteciendo ahorita. Basta que usted vea las noticias para que mire la mano de Dios defendiendo en medio de la guerra a sus escogidos. Basta que usted vea las noticias para que vea el brazo fuerte de Dios peleando por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros y por todo aquel que invoque el nombre de Dios. Porque Él es el que hace cesar las guerras. Gloria a Dios. Alábele, amados hermanos. Dios no está durmiendo, amados hermanos. Dios no es indiferente a la guerra. Las guerras existen por el pecado, las guerras existen por el corazón del hombre, las guerras existen por la maldad que existe en el mundo. Pero también existe Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue gobernando este mundo. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue peleando por usted. No importa donde usted se encuentre, amado hermano. Él sigue siendo el Rey. Amén. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Sea bueno o sea malo, aún, amados hermanos, el enemigo se sujeta a la voz de Dios. Y si no, búsquelo en la palabra de Dios. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo, absolutamente todo se sujeta a la voz de Dios, amado hermano. Así es que usted, amado hermano, no está solo. Las guerras se van a levantar porque está escrito, pero así mismo se levanta el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, el gran guerrero, el comandante en jefe de las huestes celestiales para pelear por usted, amado hermano. Gloria a Dios. ¿Dónde está Dios entonces cuando hay guerras? Deshaciéndolas, peleando por usted, defendiéndolas. El que quiere humillarse delante de Dios, Dios levanta su brazo para defenderlo. El que no, seguirá dándole solo. Esa es la consecuencia de su decisión. Pero Dios no tiene la culpa. Pero Dios no creó la guerra. Pero Dios, amado hermano, no le agradan las guerras. Él nos defiende de las guerras, amado hermano. Entonces, ¿qué hay de las víctimas? ¿Qué hay de los inocentes? Qué malo es Dios, porque no hace nada. Es lo que la gente se pregunta allá afuera. No, amado hermanos, el amor de Dios, la misericordia de Dios hace que Él levante esas almas inocentes y sean, amados hermanos, sacados de esas tierras de conflicto. Porque usted se ha puesto a pensar qué sería de esos niños que crecen en ese ambiente de guerra cuando sean adultos.
¿qué van a hacer? Esas almas inocentes, esos a los que usted agarra como pretexto de ¿y dónde está Dios y por qué mueren inocentes? Esos están allá gozando en la presencia del Señor, disfrutando de todo lo que hay allá en el cielo juntamente con Él. Ellos ya no están sufriendo los embates de la guerra. Ellos ya no están sufriendo el hambre. Ellos ya no están sufriendo persecución. Ellos ya ni se acuerdan de lo que sufrieron acá. Ellos tienen pase VIP al cielo. ¿O acaso usted ignora? Dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos ya están allá, hermanos. Parece duro, parece doloroso, pero amados hermanos, ellos ya no están sufriendo, y eso se llama misericordia. Eso se llama amor de Dios, porque Dios no quiere que estas criaturas sigan creciendo con el corazón envenenado como lo hicieron sus padres. Dios no quiere que las nuevas generaciones sigan creciendo en un ambiente de conflicto y de guerra, porque esa amargura envenena el alma y el corazón, y de no ser llevados directamente al cielo, serán los próximos que levantarán más guerras. Y antes que eso suceda, la misericordia de Dios los alcanza. Usted mismo tiene la respuesta a la pregunta: ¿por qué mueren inocentes? Precisamente por eso, porque son inocentes. Y eso, amados hermanos, los da un pase directo a la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que pelear contra el bien y el mal todavía. Usted y yo todavía tenemos que tomar la decisión entre lo bueno y lo malo. Ellos, amados hermanos, ya están descansando en los brazos de su Padre. Eso se llama misericordia. ¿Por qué Dios permite que almas inocentes mueran? Por amor a este mundo, por amor a cada uno de ellos. Yo espero que me vayan comprendiendo, amados hermanos, y que si usted en algún momento se hizo estas preguntas, esta palabra que está escrito aquí en la Biblia le dé la respuesta a lo que usted muchas veces no comprendía, como me pasó a mí. Dice la palabra del Señor, seguimos leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios nunca nos ha dejado, amados hermanos. Independientemente de las decisiones que nosotros tomamos, mientras nosotros estemos en esta vida, mientras usted respire y mientras usted esté vivo, usted tiene la oportunidad de cambiar su sistema y su panorama. El versículo que encabezaba este mensaje decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Dios, Jesucristo, nunca nos ofreció un mundo sin sufrimiento, pero sí nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dice Isaías 59, 1 y 2? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. He aquí dice: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, amados hermanos, ¿dónde está Dios en medio de la guerra? En el mismo lugar. Dice que Él no se ha apartado y que la mano de Dios no se ha acortado para salvar. Pero la iniquidad ha creado la división entre el hombre y Dios. El pecado ha separado al hombre de Dios, pero la mano de Dios sigue extendida. No la agarran porque no quieren. Y después se quedan preguntando: ¿dónde está Dios? Dios está ahí, extendiendo la mano. Dios está ahí queriendo salvar al hombre, pero el hombre, ¿qué hace?
endurece el corazón y se aparta de Dios. Dios siempre sigue ahí. Dios, amados hermanos, nos demostró su amor. Todos sabemos San Juan 3:16. Nos demostró su amor para que todo aquel, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo, no a un grupito, no a un país. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, la decisión sigue siendo suya. La culpa no es de Dios, la decisión sigue siendo nuestra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que puede poner paz en este mundo, en medio de tanta tiniebla, ¿cómo se llama? Jesucristo. Él es nuestro príncipe de paz, el único que puede dar la paz que están buscando todos esos señores que se sientan en esas mesas, dizque buscando paz, y nunca la van a encontrar, porque lo que buscan es poder y hacer más guerra. Pero el único que puede traer paz a nuestras vidas, ¿cómo se llama? Aleluya. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues vámonos a la palabra del Señor, San Juan 14:27. Les dije que íbamos a ver bastante Biblia, porque yo no quiero que usted piense que son palabras inventadas. La palabra de Dios nos da la respuesta. San Juan capítulo 14, verso 27. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Usted no espere, amados hermanos, que firmen esos tratados de paz. Usted no espere, amados hermanos, a que se pongan de acuerdo allá y griten paz. La paz ya está aquí y está en Jesucristo. Solo que usted decide. A todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, a ese es el que va a experimentar la paz. No como el mundo la da, dijo Jesús. No como el mundo la da. Y nosotros tenemos los ojos puestos allá donde están firmando los acuerdos de paz. Y la paz está aquí. Y usted se está preguntando, ¿y por qué no tengo paz? ¿Y cuándo va a venir la paz? ¿Cuándo habrá paz en este mundo? Nunca va a haber paz en este mundo mientras las tinieblas lo gobiernen, amado hermano. Pero puede haber paz en su corazón, porque Jesucristo vino a darnos paz. No como el mundo la da, no como usted la está esperando, no como usted se la imagina. La paz que el Señor nos da es diferente. Filipenses 4:7, oiga lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿el qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que nosotros debemos anhelar. No la que están anunciando por allá, porque esa difícilmente va a llegar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Puedo tener paz yo aún en medio del sufrimiento y del dolor? Por supuesto que sí. La palabra del Señor lo dice. ¿Por qué? Porque debemos de sujetar nuestros pensamientos ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, amados hermanos, espero que haya quedado claro que Dios no creó el dolor, que Dios no creó las guerras, que son la consecuencia del pecado y la dureza del corazón del hombre que prefiere las tinieblas a la luz. Amén. ¿Me voy explicando hasta aquí? Bueno, ya casi vamos a terminar, ¿verdad? Entendiendo entonces que Dios no creó el dolor y que el dolor es la consecuencia del pecado que entró en el jardín del Edén, entonces, amados hermanos,
surge la tercera y última pregunta. Si nosotros, usted y yo, hemos decidido seguir a Cristo, porque estábamos hablando que hay un libre albedrío y que la gente decide entre las tinieblas y la luz, ¿verdad? Pero usted y yo que hemos decidido seguir a Cristo, usted y yo que le hemos entregado nuestra vida al Señor, usted y yo que amamos la luz, ya no sufrimos. ¿Por qué entonces sufren los cristianos si nosotros hemos decidido por la luz? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? ¿O le han hecho a usted esa pregunta? ¿Por qué sufrimos entonces los cristianos? Si nosotros hemos escogido la luz, si nosotros hemos decidido por Dios, ¿por qué entonces sufrimos? ¿O usted no sufre? Levante la mano el que no sufre. Bueno, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Lo sabía usted? ¿Por qué sufre el cristiano? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mientras usted y yo, amados hermanos, sigamos en esta tierra, mientras usted y yo sigamos viviendo aquí, usted y yo también somos arrastrados por el pecado del mundo, con la diferencia que no sufrimos solos. Así como Dios hace caer el sol para buenos y malos, así como Dios manda la lluvia para justos e injustos, de la misma manera, el dolor y el sufrimiento que entró por el pecado de Adán, también nos va a afectar a nosotros como cristianos, porque vivimos en este mismo mundo. La tierra aún sigue siendo gobernada por el príncipe de este siglo que se llama Satanás. La diferencia es que por nosotros pelea Jehová de los ejércitos. Y usted, amado hermano, cuando usted manda a sus niños a la escuela llega de todo, ¿sí o no? Pero usted mira que un niño ahí más grande, más fortachón, le quiere pegar a su niño de apenas 3 años, ¿qué hace? Inmediatamente se levanta, qué momento, y ¿cómo que lo vas a tocar? Aquí está su mamá, o aquí está su papá, o aquí está su hermano mayor, y usted no me lo vaya a tocar. Bueno, parecido o mejor hace Dios con nosotros. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero nosotros no somos del mundo. Por lo tanto, amados hermanos, aunque nos afecte los sufrimientos del mundo, como el dolor, la muerte, la escasez, la enfermedad, son secuelas del pecado, son consecuencias del pecado, las crisis económicas, las guerras, las crisis de todo. Son las consecuencias del pecado y nos alcanzan. Porque no somos inmunes. Dios nunca nos dijo que nos iba a quitar el dolor, pero sí dijo que iba a estar con nosotros siempre. Cada vez que nosotros, amados hermanos, nos preguntemos, pero si soy cristiano, ¿por qué pasó esto? Bueno, la respuesta es simple, porque estamos en este mismo mundo y estamos sujetos a todo lo que le afecte al mundo, pero no estamos solos en este mundo. Amén. Aunque el sufrimiento nos alcance, Éxodo 14:14, ¿qué dice? Si lo ve en la pantalla, léalo por favor. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aunque el sufrimiento sea el mismo y aunque nos afecte todo lo que afecta al mundo, amados hermanos, la diferencia es que Jehová pelea por nosotros y en medio del dolor, en medio de la aflicción, usted tendrá paz. Lo dice la palabra del Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué entre más busco a Dios, más sufrimiento me viene? Entre más me someto a Dios, más el enemigo me ataca. Bueno, volvamos nuevamente al libro de San Juan, capítulo 14. Perdón, capítulo 17. Oiga lo que dice. 15 y 20. 18 y 19 vamos a leer primero. San Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Ya casi termino. Dice la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Y el 16, verso 4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había dicho. Jesucristo nos dejó advertidos. El mundo los aborrece porque no son del mundo. Entre más usted se someta a Dios, entre más usted busque de Dios, usted, amado hermano, más despierta la ira del enemigo, más despierta el odio del enemigo, y el enemigo va a acechar con más fuerza delante de usted, porque el propósito de él es vencerlo. Pero ya Jesús nos lo dejó advertido, y precisamente él dijo: les digo esto para que cuando esto venga no les sorprenda, porque yo ya se los he dicho. Pero no solo nos dejó advertidos, ¿sabe qué más hizo Jesús por nosotros? Oró también por nosotros. Y lo vemos en el verso 15 del capítulo 17, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el verso 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Jesús, amados hermanos, oró por nosotros, no para que nos quitara de este mundo, porque usted sabe lo que significa que lo quiten de este mundo. Bueno, entonces Jesús oró y dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Entonces, amados hermanos, aunque vamos a padecer, aunque vamos a sufrir, tenemos con nosotros la esperanza de que Él está siempre con nosotros y que sus promesas, amados hermanos, son fieles y verdaderas. Dice la palabra del Señor que Él ha prometido estar con nosotros siempre. Pero el enemigo nos va a acechar porque el sistema de este mundo es gobernado por él. Entonces usted y yo somos víctimas del sistema. Hay una historia de unos jóvenes que fueron víctimas de un sistema, a tal grado que por no desobedecer a Dios fueron echados a un horno de fuego ardiente. No sé si usted los conoce, si alguna vez se ha encontrado con ellos. Y estos jóvenes, por haber decidido hacer la voluntad de Dios, fueron tirados a ese horno de fuego. Pero ¿dónde cree que estaba Dios en ese momento? Ahí. Sadrach, Mesach y Abednego decidieron rechazar el sistema del mundo, fueron tirados al horno de fuego, y cuando el rey se asomó y dijo: ¿acaso no eran 3 los que fueron tirados? Habían 4. ¿Dónde está Dios entonces cuando un cristiano sufre? Ahí, a la par suya, juntito a usted. Él no se mueve, Él no
se va, mi amado hermano. A Daniel lo echaron en un pozo con leones hambrientos. ¿Y a dónde estaba Dios en el sufrimiento? Ahí. Y los leoncitos quietecitos. Porque no miraban a Daniel, miraban el resplandor de Dios defendiendo a un hijo de Dios. Así mismo, amado hermano, Dios se para por usted para defenderlo. Venga quien venga, se levante quien se levante contra usted, amado hermano. Usted no está sola. Usted no está solo, amado hermanos. Isaías 59, oiga lo que dice. Isaías 59, Isaías 42, perdón. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿No se me han dormido? Ya casi termino, amados hermanos. Gloria a Jesús. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Así como Él estuvo con estos jóvenes, amados hermanos, así mismo Dios peleará por usted y nunca lo va a defraudar, porque Él es fiel y verdadero. Él nunca falla y Él nunca miente. Amén. No importa que tan fuerte se levante contra usted el enemigo, Dios siempre estará ahí para defenderlo. Quiero leerle este verso que dice 59:19. Oiga lo que dice. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cuando el enemigo se levante, amados hermanos, queriéndolo atacar, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en usted, levanta bandera en señal de stop. Aquí no puedes entrar. Este es territorio santo. Este es tierra escogida. Este es un hijo de Dios. Y aquí el enemigo no tiene cabida. Aunque se levante como río, el Espíritu Santo dice que va a levantar bandera por usted, amado hermano. No tenga temor. Los cristianos también padecemos, los cristianos también sufrimos, pero el Espíritu de Dios pelea por nosotros y nos da el poder para vencer y para salir adelante. El último ejemplo, amados hermanos, que quiero que veamos está en el libro de Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas. El verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces
pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y... Esta historia nos muestra las dos caras de la realidad del sufrimiento. Pablo y Silas estaban en esa prisión por predicar el evangelio. Estaban ahí por haber escogido la luz. Estaban ahí por anunciar la luz. Pero no solamente estaban presos, estaban con sus espaldas ensangrentadas porque habían sido golpeados. Y no sencillamente, severamente golpeados. Y no solo golpeados, estaban encadenados. Ellos estaban sufriendo, estaban padeciendo como cualquier hijo de Dios, víctima del sistema de este mundo. Pero ¿qué hacía Pablo y Silas allí con esas heridas sangrando? ¿Qué hacían? Alababan, dice el verso 25, alababan a Dios cantando himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hace usted cuando está sufriendo? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Pablo y Silas sufrían, pero ellos en lugar de quejarse y de murmurar, alababan a Dios. Ellos estaban ahí por predicar el evangelio y la instrucción que tenía el carcelero era: los vas a meter hasta lo más profundo de ese calabozo. Y ahí, como le llegara a pasar algo, se te vayan a escapar. El carcelero se aseguró que estos no se escaparan. ¿Por qué? Porque en una ocasión Pedro había estado preso y se les había escapado. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Entonces ese rumor se corrió y esta vez le dijeron al carcelero: si se te llegan a escapar, ay, si se te llegan a escapar. ¿Te acordás de aquel que se fue? Bueno, Pablo y Silas los metieron hasta el fondo del calabozo, heridos, lastimados, golpeados y encadenados, pero ellos alababan a Dios. Mas sin embargo dice que mientras alababan, de repente vino un terremoto fuerte que sacudió los cimientos de la prisión y las paredes se cayeron. Era tan fuerte la alabanza que movió la atmósfera, que transformó el panorama para bien y para mal. Porque el carcelero, cuando vio que todo se había derrumbado, ¿qué pasó? Dijo: no, si no me mato yo, me mata el jefe, pero así es que mejor lo hago yo, porque el cristiano, cuando sufre, alaba a Dios. El que no tiene a Cristo, cuando la vida lo bombea, cuando le sacude los cimientos de repente, cuando no haya que hacer, ¿qué hace? Lo mismo que este carcelero. La gente que no tiene a Cristo, cuando se encuentra en esos sacudiones que da la vida, en esos terremotos de repente que usted no los espera y se encuentran en ese callejón sin salida, ¿qué es lo primero que hacen? Buscan, según ellos, la solución más rápida. Pero lo que no saben es que ese no es el fin de su sufrimiento. Eso apenas abre la puerta para la eternidad de tormento por haber rechazado la palabra de Dios y a Jesucristo. Quitarse la vida, amados hermanos, no es la solución al problema. Pablo inmediatamente dice que le gritó y le dijo: no lo hagas, estamos todos aquí.
Y esa es la voz que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, amado hermano. ¿Por qué? Porque usted que ha experimentado sufrimiento, usted que ha experimentado dolor, usted tiene la autoridad y el poder de decirle a aquel de allá afuera que no conoce a Cristo: no lo hagas, yo lo vencí, yo pude, a mí Jesucristo me salvó, a mí Jesucristo me ayudó, a mí Jesucristo me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que tú estás pasando, yo también lo vivo, pero Dios está conmigo. No te quites la vida, ese no es el fin, esa no es la solución, amado hermano. Todos sufrimos en este mundo, todos padecemos dolores, esa no es la salida, ese solamente es el hundimiento, amado hermano. El carcelero, al verse afligido, al verse angustiado, quiso quitarse la vida. Pero Pablo le gritó diciendo: no lo hagas, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. ¿Y saben qué hizo el carcelero? Inmediatamente dice que pidió luz. Vuélvame a poner ahí, si lo tiene, vuélvamelo a poner ahí. Pidió luz. Y dice que entonces pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Amado hermano, el dolor, el sufrimiento de este mundo solo tiene dos caminos: o te acerca a Dios o te aparta de Dios. Tú eliges. Recuerda que la decisión es absolutamente tuya. Allá en el Calvario hubieron dos hombres malos crucificados a la par de Jesús. Uno decidió amar a Dios y el otro decidió endurecer el corazón y rechazarlo. Tú tienes la decisión en tu mano ahora. Tú decides, ¿lo rechazas o lo recibes? Este hombre que se quiso quitar la vida inmediatamente rogó y dijo: ¿qué hago para ser salvo? Y los apóstoles le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amado hermano, todos aquí en esta tierra sufrimos por igual, cristianos o no cristianos. La diferencia es que el impío sufre solo, el Hijo de Dios no sufre solo, porque no está solo, amado hermano. Todos somos víctimas de este sistema, todos somos víctimas de la maldad del hombre, pero Dios, amado hermano, está con nosotros, así como estuvo con todos los anteriores escritos en la Biblia. Asimismo está dispuesto a extender su mano, a salvarte, a ayudarte y a sacarte de ese pozo de desesperación. Jesús, en las bienaventuranzas, expresó una de las más hermosas bienaventuranzas que pueden haber, y dijo así: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Un día, amado hermano, su sufrimiento, su dolor, todo lo que usted padece en este mundo será recompensado en los cielos, porque Él enjugará toda lágrima. Mas sin embargo, aquel que rechaza a Jesucristo sufre aquí, y cuando muera en la eternidad seguirá siendo atormentado. La respuesta hoy está en Jesucristo. Usted decide ahora: ¿sigo sufriendo solo o le permito a Dios que pelee por mí? Póngase de pie y vamos a orar. Si usted ha escuchado allí en su casa esta palabra y quiere cambiar la historia de su vida, mientras usted siga en este mundo, seguirá sufriendo los embates de este mundo. Pero hay una esperanza en Cristo Jesús si usted hace esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he sido víctima del sistema de este mundo y que he pecado contra el cielo y contra ti. Que hasta el día de hoy te había culpado por todos mis sufrimientos, pero hoy he entendido que tú nunca
Me creaste para sufrir, mas sin embargo me acompañas en el dolor, porque tú me entiendes, porque tú eres el varón experimentado en quebrantos, pero que venciste la muerte, venciste el dolor y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Yo te reconozco y te recibo como mi Señor y mi Salvador en esta tarde. Decido cambiar de bando, suelto las tinieblas y abrazo a la luz y me pongo a los pies de Jesucristo, entregándome en cuerpo, alma y espíritu en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén.